Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto estar con ustedes en esta nuestra cuarta entrega de su programa En la Mira. Es para mí un placer, obviamente, seguir con esto que hemos nosotros ideado justamente para dejarlo en la última sesión y dar cabida pues a cualquiera de nuestros seguidores que desee participar. De hecho, está abierto este instante. Si es que alguien desea, por favor, nos envía nada más un mensaje a través de las redes sociales donde nos estén escuchando, junto con su contacto para darles el enlace de ingreso y que puedan estar con nosotros sin ningún problema. Tenemos allá dos colegas, compañeros que están con nosotros y también que van con nosotros, obviamente, disculpen la redundancia, a discutir sobre este tema del cual hemos estado hablando ya durante 3 semanas. Y en ese sentido, pues, doy el paso a mi querido colega, compañero Henry Vargas. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Edison, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos ve por redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Pues nada, contento porque llegamos al cuarto programa de nuestro programa, valga la redundancia, En la Mira, casuística en seguridad, y con el eslogan, si está en seguridad, no se lo puede perder, porque realmente estamos tratando temas importantes. Todo el mes de septiembre tratamos cada jueves el mismo tema, pero a profundidad con diferentes panelistas. Así fue que el 5 de septiembre, que empezamos con nuestra primera edición, nos acompañó Juan Carlos García Isla desde México y Neftalí Rojas Rivera desde Costa Rica. El siguiente jueves 12 de septiembre nos acompañó Janovis González desde Venezuela y Edgar Octavio Herrera desde Guatemala. Hace 8 días, 19 de septiembre, nos acompañó Tania Molina Rojas desde Costa Rica y Rolando Alexis Villarreal Moreno desde Panamá. Y hoy queremos darle, como bien dice Edison, la oportunidad a la audiencia que quiera participar, que quiera expresar sus conocimientos, sus inquietudes, sus experiencias respecto al tema. Y el tema no es otro, sino las competencias de la alta dirección en la administración de las empresas de seguridad privada. Y como lo hemos visto, Edison, los 3 jueves anteriores, mediante videos, situaciones muy incómodas para las empresas de seguridad generadas por el desconocimiento de la normatividad por parte de la alta dirección de las empresas, por la falta de la conciencia de la debida diligencia y de las buenas prácticas en la administración de las empresas de seguridad privada, generando problemas, generando sanciones, generando inconvenientes y sobre todo arriesgándose a una situación que es bien compleja, como es el riesgo reputacional, que este riesgo acaba con cualquier entidad, con cualquier empresa. Y es así como veíamos videos de Costa Rica, donde a una empresa prácticamente la cerraron por falta de esa pertenencia, de esos conocimientos y las buenas prácticas desde la alta dirección y de toda su parte administrativa o equipo de trabajo, que tiene que estar articulado y trabajando mancomunadamente en función de alcanzar los objetivos, pero se desvían y entonces empiezan a darle prioridades a otras situaciones como son, lógicamente, las empresas de seguridad. Como bien lo dice, es una empresa y tiene que generar ganancias, pero también hay que tener en cuenta que estas empresas trabajan sobre una base y esa base es el personal de vigilantes o guardas u oficiales de seguridad, como quiera que los llamen en los diferentes países de nuestra región en Latinoamérica. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer nuestro cuarto y último programa del tema, ¿no? Reitero, competencias de la alta dirección en la administración de las empresas de seguridad privada. Y es así como queremos escuchar por ahora a nuestros 2 participantes en el día de hoy, donde nos den su punto de vista respecto de las situaciones que se presentaron o los videos que se mostraron con anterioridad en los 3 programas o 3 jueves anteriores,
donde las situaciones que se presentaban eran lamentables. Cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, pésimo, situaciones de malos pagos, el no pago oportuno, los descuentos que les realizan en los sueldos o salarios de los vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto recae simple y llanamente sobre la alta dirección de las empresas. Entonces, pues nada, es eso, Edison, es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Para dentro de 8 días tendremos un nuevo tema y lo abordaremos durante todo el mes de septiembre porque esa es nuestra política. Y fundamentados, no en criterios ni en conceptos personales, fundamentados en la normatividad de cada país, de los invitados analistas que lleguen al programa, y fundamentados en los estándares internacionales que tengan que ver con el área de seguridad en la amplitud de su palabra. Pues nada, Edison, le retorno a usted el micrófono. Sí, tenemos otra persona más, acaba de ingresar. Bueno, sí, eso es lo importante y eso es lo que nos hemos puesto como consigna, ¿no? Y que queremos transmitir, lo que acabas de decir, Henry, ¿no? Los conceptos, si bien es cierto, son muy respetables. Cualquier persona puede tener su punto de vista, pero lo que queremos nosotros hacer énfasis es que tiene que ser apegado a una norma, ¿sí? Apegado a algún estándar, y porque esa es la única forma en la cual podemos nosotros lograr una profesionalización de esto que es la seguridad, la protección tanto física como patrimonial. Bueno, mira, no sé qué te parece, voy a dar paso a cada uno de los amigos que están ingresando este instante y con base en ello, pues, que se presenten muy rápidamente y luego de eso, pues, empezamos a tratar el tema, ¿te parece? Correcto. Bueno, bienvenido, Rafael Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dinos tu nombre, ya lo acabamos de decir, de pronto, cuál es tu giro de negocio, qué es lo que haces, muy rápidamente para que te conozcan y sepan con quién estamos hablando, por favor. Buenas noches a ustedes, buenas noches a todos el resto de panelistas y nuestra audiencia. Orgulloso miembro reciente de AICIME. Soy un magíster de Seguridad y Defensa Nacional, retirado de las fuerzas militares de mi país. Llevo trabajando en el área de seguridad más de 20 años en total. Y pues he dedicado mi vida y mi profesión enfocada a la seguridad, no solamente en ámbitos nacionales y del sector gobierno, sino en los últimos 15 años del sector oil and gas. Entonces, pues como ustedes bien lo decían, he visto en este campo la necesidad de crecer desde los puntos de la profesionalización y el conocimiento dedicado con esta industria. Micrófono. Bueno, muchas gracias, Rafael. Damos paso este instante a Luis Fernando Jiménez. Bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo estás? Por favor, nos ayudes con tus datos, por favor. Gracias, nuevamente muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Jiménez. Igual pues tengo ya un tiempo en el sector seguridad y vigilancia privada, alrededor de 20 años. También soy pertenecí a las Fuerzas Militares de Colombia. Pues he tenido mucha experiencia, igual que nuestro colega, en el sector de oil and gas, transportes de valores, ¿sí? Empresas en el sector organizacional del transporte, logística de carga nacional e internacional, y últimamente dedicado a la consultoría y los sistemas de gestión. De igual forma, pues, hay algo que sí no he dejado a lo largo de mi profesión, es el tema de la formación personal en varios roles, desde el personal base hasta formación de personal directivo.
pues en temas de seguridad, gestión de riesgo, cumplimiento y otros aspectos. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. A ustedes, Rafael y Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos con el análisis y aprovechando pues el tiempo que tenemos. A veces se nos hace muy corto en realidad y en ese sentido pues te doy el paso, mi estimado Henry, para empezar con Rafael y bueno, pues luego con Luis Fernando para ir analizando como acabamos de indicar pues todo esto que hemos estado realizando durante estas 3 semanas. Ok, Edison. Bueno, vamos a mirar. Yo quiero que miremos, iniciando el programa, un tema que está, por llamarlo de alguna manera, caliente. Caliente porque salió esta semana. Y es el tema del famoso Frente de Seguridad que se creó en el municipio, la ciudad de Sincelejo, en Colombia, donde una empresa de seguridad hizo un contrato con la alcaldía de Sincelejo y la alcaldía requería de un frente de seguridad motorizado con personal de seguridad privada, de a 2 en cada moto, para que realizaran, entre comillas, patrullajes motorizados por sectores públicos como parques, canchas, sectores de pronto de la periferia del municipio, uniformados con un overol negro en sus motos, con armamento, con radio. Y esto se supo, o lo supo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Bogotá, envió una comisión para verificar este tipo de contrato y efectivamente encontró que se estaba realizando. La primera medida es la suspensión del contrato, dándole la orden directa por parte del ente de control, supervigilancia, a la empresa. No voy a mencionar el nombre de la empresa. Le dan la orden directa de suspender de inmediato esa actividad. ¿Por qué? Porque está pasando la órbita de la seguridad privada, esa delgada línea roja entre la seguridad privada y lo que es la seguridad pública. Y la seguridad pública está a cargo de las instituciones del Estado, llámese policía, llámese ejército, llámese armada, llámese fuerza aérea, etcétera. Y esta empresa de seguridad pasó esa delgada línea hacia el lado de acá y empezó a hacer funciones que no le competen. La empresa, de acuerdo al historial que se tiene en la supervigilancia, pues presentó sus respectivos recursos, el de apelación y en subsidio el otro, y la misma superintendencia le responde y se confirma lo dicho en primera, entre comillas, instancia. Entonces, es así como ya se habla, por ejemplo, de la medida cautelar se impuso debido a que la empresa estaba desarrollando actividades reservadas de manera exclusiva para la fuerza pública. Frente a dicha medida, la empresa presentó recursos de reposición en subsidio al de apelación, las cuales fueron resueltos en contra de la empresa. Y actualmente se encuentra en curso una investigación administrativa sancionatoria contra la empresa de vigilancia. Y estas sanciones pueden ser una amonestación, ¿no? Una multas, que eso es referente a dinero, a plata, y no es cualquier plata, son millones de pesos. La suspensión de la licencia hasta por 6 meses o la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento de esa empresa. En ese estado está, sencillamente por no tener en cuenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, el Decreto Ley 356 del año 1994, en el cual su artículo 73 nos habla del objetivo de la vigilancia y seguridad privada, y es claro. Por eso decíamos en los anteriores programas que se nota un desconocimiento total de la normativa de seguridad privada en muchos gerentes, en muchos directivos, en la alta dirección de las empresas de seguridad a nivel regional. Y lo pudimos evidenciar en los 3 programas anteriores, que son falencias que se observan
a nivel región, a nivel Latinoamérica, y por eso pusimos desde el principio y trajimos personas de diferentes países para ver si era que allá no se presentaban o se presentaba más o menos o lo mismo, y la conclusión fue esa: es un fenómeno o una irregularidad que se presenta a nivel Latinoamérica. Y ese artículo 73 nos dice que el objetivo de la vigilancia y seguridad privada es disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades del Estado. Entonces, en eso se fundamenta la supervigilancia, para ya entrar en la etapa de investigación y sanción a esta empresa, que yo creería que con todo lo que ha venido pasando le van a sancionar su licencia de funcionamiento. Entonces, ante esto, Rafael, yo quisiera preguntarle, y con base en todo lo que la contextualización que ya hemos venido haciendo, ¿considera usted que hace falta preparación, así como le exigen a los vigilantes, a los supervisores, a los operadores de medios tecnológicos, a los manejadores caninos, se les exige un certificado de una capacitación de 130 horas para poder ejercer funciones como de personal operativo? ¿Considera usted que también es necesaria la capacitación por parte de una institución que realmente ofrezca esa capacitación al personal de la alta dirección de las empresas de seguridad privada, o se está dando y los directivos se están haciendo los que no conocen? ¿O cuál sería la problemática que usted podría argumentarnos con base en esta contextualización que he venido haciendo? Bueno, ¿tengo sonido por este lado? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Henry, gracias por el espacio. A ver, las teorías que yo vengo desarrollando desde mi conocimiento y desde las bases en las que hemos estado trabajando y a lo que se mueven en la industria, manejan dos aristas que necesariamente tenemos que abordar en este proceso. La primera es una arista social tradicional, y la segunda, indiscutiblemente, del tema que estamos tratando, que es el conocimiento per se sobre la profesión. La primera nos habla de una desnaturalización del oficio. ¿Y por qué una desnaturalización del oficio? Porque nuestras bases en temas de seguridad siempre han sido difusas. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así difusas? ¿A qué está haciendo referencia? Y es que nuestra profesionalización ha sido mucho más lenta que el resto de actividades a las que alguien se pueda dedicar. Desde hace mucho tiempo hemos venido viendo cómo la norma ha venido incrementando respecto a lo que se requiere para poder dedicarse a la profesión o al oficio de seguridad. Pero antes hablábamos de un guachimán y hablábamos de la persona que no tenía conocimiento que era seguridad y simplemente tenía un bolillo, tenía un pito, un silbato, tenía un palo, y era la persona que pasaba toda la noche entre las calles cumpliendo unas funciones de sereno, pero no era una persona que estuviese contratado bajo un rigor académico, bajo un rigor profesional, técnico, donde se pudiese tener una claridad sobre su oficio. Esto a su vez permitió, y hablo del fenómeno en nuestro país, en Colombia, esto a su vez permitió que esta situación desnaturalizara esa profesión, pero a la vez sirviera en ayuda al desarrollo y al desempeño que tenía que tener la fuerza pública, la Policía Nacional. Y es que es imposible que un actor público, un agente público, pues cubra todas las necesidades de seguridad de las personas, de las empresas. Entendiendo esta situación, vimos cómo con el pasar del tiempo, y específicamente a través de
de la Constitución del 91 y las regulaciones que llegaron en el año 94 y en el año 95 con la Ley 245, el decreto 356, bueno, todo el gestor normativo que nos habla, el 2178, distintas leyes, hemos visto cómo muy lentamente este tipo de situaciones ha venido cambiando y sale una necesidad de que las personas que trabajan en seguridad privada y se dedican a seguridad privada, pues definitivamente tengan los conocimientos suficientes para que no sobrepasen los límites del encargo y la encomienda a lo que se están dedicando, ¿cierto? Dicho esto y entendiendo este principio, que parte de una situación social, pues necesariamente tenemos que también involucrar la alta gerencia. Sin embargo, involucrar a la alta gerencia es muy difícil por cuanto no todas las personas que están en la alta gerencia, en las empresas de seguridad o los frentes o los cuerpos de seguridad privada que se dedican como tal, pues uno, o poseen el conocimiento, o dos, pues han hecho la carrera como tal y su formación la han dedicado como tal. Es decir, a un empresario que se dedicó a esto y vio en esta situación un nicho de mercado que fue exitoso en su momento y que tuvo un desarrollo vertiginoso, pues también depende de la órbita profesional si él decide prepararse y si él decide dedicarse a esto de lleno, que debería ser lo correcto. Entonces tenemos unas líneas y unos campos de acción muy interesantes para abordar que creo que nos podrían demorar muchísimo tiempo analizándolos. Y en el caso específico, sí creo, sí estoy totalmente convencido de que muchas empresas, muchos empresarios y muchas personas que tienen las riendas de estas empresas quieren pasar por alto la norma. Pasar por alto la norma significa no solamente tener este tipo de desarrollos, sino acogiéndose en los distintos nichos de mercado, ofreciendo pues servicios irregulares. Y entonces también podemos ver cómo en otros aspectos y en otros campos, entonces usted maneja y disfraza el oficio de seguridad. Entonces, en unos sitios para que no los multen y para que no los busquen, no los llaman guardas de seguridad, sino los llaman conserjes, que no tienen unas funciones en específico, pero sí se dedican a cuidar, entonces, a ser porteros, a ser las personas que están al frente de un edificio o de una construcción, una edificación, pero buscan cómo saltarse la norma. Desafortunadamente eso hace parte de nuestro mal proceder, ¿sí? Y eso hace parte también de la ganancia que ellos tienen que obtener, porque la norma también establece un momento en el que determina unas líneas en las que un servicio puede ser igual a otro, se tiene que cobrar igual, pero lo que cambia dentro de ese servicio son los valores agregados que se puedan dar. Entonces, ¿quién entra ahí? No solamente la persona que están contratando, que no tiene las competencias para tal efecto, pero lo contratan bajo una figura, y la empresa lo que se va a ganar dentro de su presupuesto. O sea que también entra un proceso ético de las partes directivas, ¿sí? Entra un proceso de las partes directivas. En nuestra industria, en el sector oil and gas, tenemos otra situación todavía aún más compleja, y es lo que nos determina la norma respecto las áreas de influencia directa. Entonces la ley determina que las áreas de influencia directa tienen la primera necesidad de convocatoria para la mano de obra no calificada. Nuestro oficio ya de una vez nos dicen que no es una mano de obra calificada, y entonces nos toca aceptar a todas las personas de las áreas de influencia directa de la región, capacitarlas express y ponerlas a trabajar en el tema de seguridad. Si esto no se hace, nos convoca un tema social que nos va a generar muchísimos más problemas, ¿verdad? Sin embargo, entonces, lo que estamos viendo es precisamente la desnaturalización de lo que estamos hablando y lo que nos convoca hoy en este panel de expertos.
No sé si con esto tengo una idea global por donde podemos tener unas líneas de acción, pero definitivamente son las líneas que siempre nos han acompañado, que siempre tenemos que verificar y que también depende de cada quien y de cada profesional que nos dedicamos a este oficio, estructurarnos, enfocarnos, prepararnos, ¿sí? Esto es como el oficio y como la profesión del médico. La profesión del médico nunca termina. Y el médico que se estanca y se queda en ese proceso, pues pasa a ser totalmente obsoleto y con prácticas que ya no se encuentran a la altura de los requerimientos de la medicina. Nosotros en seguridad tenemos la misma circunstancia. Desafortunadamente los bandidos y los pícaros en todo el mundo hacen muy bien su profesión. Y ellos sí, día a día, están mirando cómo hacen mejor su oficio, cómo delinquen más, cómo delinquen de mejor manera, cómo se exponen menos al delinquir, y nosotros nos quedamos rezagados. Y nos quedamos rezagados desde nuestras bases, desde la parte administrativa, que muchas veces no entiende el correcto ejercicio, y desde la parte directiva, que tal vez creo que involucra una situación ética y una situación de ambición por el mercado, por así decirlo. Correcto, Rafael, muchas gracias. Sí. Tiene toda la razón. Y lo que usted dice es muy cierto. Desafortunadamente, las primeras en oponerse a muchos de los cambios que se han presentado para que se llegue a la profesionalización del sector de la seguridad privada son las mismas empresas y las mismas academias que capacitan al personal. Y no es una mentira ni es algo que nos estemos inventando, porque está dicho en la ley 1920 del año 2018, que es la mal llamada o entre comillas ley del vigilante aquí en Colombia. En el artículo 11 habla de la profesionalización de la actividad de seguridad privada y le da unos tiempos, unos términos al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje, para que ellos hagan un pensum académico de una carrera técnica y una carrera tecnológica. Afortunadamente, yo hago parte de la mesa sectorial de vigilancia y seguridad privada en el SENA y se trabajó en la carrera técnica en seguridad y se hablaba de 1 año y medio en esa carrera técnica. Y ese pensum se terminó de hacer hace exactamente más de 1 año y medio. Y a hoy el Ministerio de Educación no le ha asignado un SNIES para que pueda la gente matricularse o para que lo puedan hacer los institutos técnicos o hasta el mismo SENA. Entonces desde ahí empieza uno a observar que no hay un compromiso con absolutamente nada. No hay un compromiso por parte ni siquiera del ente de control del sector de la seguridad privada, porque es el primero que sale a decir, una cosa es el curso de vigilancia, que son 130 horas, quien lo recibe realmente, y otra cosa es la carrera técnica o tecnológica. Los cursos de vigilancia los controlamos en la supervigilancia, las carreras los controlan el Ministerio de Educación. ¿Cuándo iremos a llegar a la profesionalización? Así, nunca. Y vamos a seguir haciendo cursitos mediocres, porque me he dado cuenta y soy testigo de eso, donde se reciben llamadas y preguntan, o inclusive usted mismo haga el ejercicio. Llame a una academia y le van a decir, con clases, el certificado le vale 120.000. Sin clases le vale 75. Hombre, en ninguna parte en esa resolución que tiene la supervigilancia está escrito eso. Y fuera de eso le dice a usted claramente que una de las materias que debe haber es el tiro y debe hacerse con munición letal o munición de verdad, para que me entiendan. Y lo que hacen muchas de las academias es llevar a la gente a los polígonos a hacer ejercicios de tiro con armas traumáticas. Como es el caso que vamos a ver cuando nos toque el tema de los esquemas de protección, con ese caso tan mencionado de la muerte de este consultor en el Parque La 93 en Bogotá, por la negligencia de una empresa de mandar una escolta con un arma traumática a proteger a una persona que está amenazada.
Bueno, pero dejémoslo ahí. Vamos a darle paso entonces a Luis Fernando. Luis Fernando, con base en todo esto, y usted que trabaja en consultorías, y usted que trabaja en capacitaciones con el personal de seguridad, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, gracias, Henry. Bueno, coincido en muchos temas y en muchos puntos expuestos por todos. Coincido plenamente con Rafael en ese sector que tocó sobre el tener que contratar personal de las primeras áreas de influencia. Eso es, me van a permitir un término un poquitico de esto, pero es perverso. Es un tema muy complicado porque empezando que desde el punto de vista de la gestión de riesgo es un personal al cual no se le permite hacer un estudio de seguridad, ¿ya? Sí. Y sobre todo cuando estamos en áreas hostiles, caso Arauca y otras partes, en donde pues conocemos muy bien la influencia de todos estos grupos al margen de la ley. Y no podríamos decir y generalizar que todo el mundo, pero por lo menos alguien tiene un familiar que pertenece a un grupo de esos. Y esos son las personas que están en esas áreas de influencia, que para que una compañía pueda operar, tiene que contratar. Y es cíclico. Son contratos con comunidades y lo peor de todo es que no es una comunidad, sino hay ahí también un intermediario que es el que recibe ahí ciertas prebendas. Y cada 6 meses hay rotación de personal porque es para darle la oportunidad a toda la comunidad. Eso no solamente es en vigilancia, no se puede llevar un vehículo de otra parte porque también si no esto toca que ser de la región o ser contratado, bueno. Pero ya desde el punto de vista de lo que hace referencia a la normativa y de pronto complementando un poquito más de lo que Henry citó del decreto 356, es que nomás desde el primer artículo, desde el artículo 1, la superintendencia es muy clara al decir que el Estatuto de Vigilancia de Seguridad Privada por particulares para el desempeño de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Ahí ya está dando una línea muy clara. Y ya llevándolo al artículo 74, literal 2, en la parte B, en la parte A dice respetar los derechos humanos y libertades, y en la parte B dice claritamente, clara, ahí sí ya toca más el término fuerza pública cuando dice absténgase de asumir conductas reservadas a la fuerza pública. En ese sentido, ¿qué he encontrado en las empresas cuando hago consultoría, cuando hago esos acompañamientos? Varias cosas. La primera, coincido con el tema de un total desconocimiento por personas que llegan a los servicios de vigilancia y seguridad privada, la parte directiva, obviamente desde un punto de vista comercial, y tiene que ser así. El mismo decreto dice que es una actividad remunerada. Sin embargo, no solamente el desconocimiento. Son conscientes de lo que están haciendo y aún así celebran ese tipo de contratos como el que estamos analizando, con conocimiento, porque es imposible que una organización no tenga un asesor legal, un asesor jurídico, no haya una revisión a la luz del contrato. ¿Qué es lo que un cliente pide? En una oportunidad, desde ese punto de vista, precisamente en una auditoría, y ahora que me acuerdo, llegó la comercial a decir que vendió un servicio con una cantidad de cosas y uno se pregunta, ¿y de dónde? ¿Cómo? Comprometió requisas a la luz de la circular 105 del 2014 y de acuerdo a la sentencia C789, no es posible. Comprometió requisas. Y comprometió una serie de cosas ahí que veo otra falencia adicional a eso, y es que las personas que hacen la parte comercial de los servicios de vigilancia y seguridad privada no saben absolutamente nada de servicios de seguridad y no saben absolutamente nada de normativa, ¿sí? Por lo menos, como decía Rafael, hay mucha normatividad jurídica alrededor de los servicios de vigilancia y seguridad privada, pero es que el decreto 356 es el decreto columna vertebral de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Ese es el derrotero. Entonces,
En ese aspecto hay muchas falencias desde los servicios de vigilancia y seguridad privada. No podríamos decir que el 100% de las empresas, porque hay empresas muy buenas, hay empresas que saben hacer muy bien su trabajo y que algunas son grandes, pero no todas son grandes. Algunas son apenas pequeñas empresas medianas, pero que hacen un trabajo sostenidamente bien hecho, ¿sí? Entonces, eso es desde ese punto de vista. Desde el punto de vista también, desde la operatividad de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Ya hablamos de la parte directiva y ya sabemos que ahí hay unas falencias de fondo y muy graves. Pero desde la operatividad también, y coincido con Rafael, encuentra uno personas al mando o al frente de las direcciones operativas o de seguridad que siendo reserva activa de la fuerza pública en mi país, me da tristeza a veces encontrar funcionarios que pertenecieron a la fuerza pública en donde prácticamente a las compañías de vigilancia y seguridad privada las convirtieron en unos batallones. ¿Sí? Todavía mi coronel, mi general, mi mayor, mi teniente, mi capitán, cuelga el uniforme. Entonces, y todavía es ese estilo de mando. Entonces, ¿cómo ven al de riesgos? Lo ven como el ejecutivo del batallón. A los supervisores lo ven como los suboficiales y por allá el supervisor lo ven como un cabo relevante. Entonces es como una línea ahí ya desde ese punto de vista y lamentablemente encuentra uno personas que por el hecho de haber pertenecido a la fuerza pública creen que tienen los conocimientos con relación a la seguridad privada y es un escenario y un contexto totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista es un tema inclusive que he podido analizar y es que hoy en día la seguridad debe tener un sentido humano hacia todo el personal que está de base. Particularmente, pues, a veces que encuentra uno y cómo envían a las personas a hacer los reentrenamientos. Hablemos de los reentrenamientos, es de las personas que ya están vinculadas en los servicios y que necesitan su actualización en el tema. Y los envían por 4 horas y trasnochados. Sale de turno y se va a recibir una capacitación. Y encontramos también, y pues es muy complicado, encuentra unos colegas en la docencia que ese tema lo ven como muy suave de tocar, ¿sí? Toquémosle este temita y ya, con eso tiene. Y no profundizan. Y fuera es una persona trasnochada, una persona eso es lo que quiere es irse ya para su casa porque después de entregar el turno y después de estar 4 o 5 horas en un reentrenamiento, a las 6 de la tarde vuelve a recibir turno. Y entonces llega en la noche y el supervisor es el que llega a decirle, ¿por qué tiene sueño? Entonces vemos todas esas falencias desde los servicios de vigilancia y seguridad privada. En ese aspecto, pues también es de tratar y de tener en cuenta que hay el término está muy bien aplicado, desnaturalización del servicio. Y si nos vamos al ejemplo de Sincelejo, pues no se nos haga extraño que de pronto empecemos a conocer más casos y de pronto no sé si de pronto, bueno, Henry sé que estás en Ibagué, pero Rafael o cuál es su ciudad de vivienda normalmente cuando no está en campo. Pero alrededor de en la sabana de Bogotá, varios municipios tienen ese servicio contratado con una empresa de seguridad y vigilancia privada. De hecho, hay un secretario de gobierno de un municipio muy importante de la sabana de Bogotá que no hace sino subir en sus estados todas las acciones operativas de la policía acompañadas con el grupo de seguridad, en donde están permitiendo la pesquisa de vehículos y de personas, ¿ya? Y lo peor es que también la fuerza pública no dice nada, la fuerza pública se está dejando usurpar su función. En uno de esos municipios
tengo pleno conocimiento que cuando se presenta un tema de violencia intrafamiliar, un tema de riñas, la gente no llama a la policía, llama al de seguridad, al cuerpo de seguridad, y es el primero que asiste a una situación que debe, por ley, asistir la fuerza pública. Y entonces, la policía del municipio parece ser que dice, esperemos que llegue el de seguridad, luego llegamos nosotros, a que nos informe qué está pasando. Entonces ya cuando la ciudadanía dice, me llega más rápido el de seguridad que la policía, pues entonces ahí hay una desnaturalización total. Y todo este tema, y creo que lo hablábamos hace un par de noches con Henry cuando compartimos ese comunicado, casi que mejor dicho, saliendo de la puerta al horno, eso no solamente es en eso, hay una falta de regulación también y de que la superintendencia también acuda a buscar con qué entidad regula todas estas empresas de logística que quieren prestar servicios de seguridad en bares, gastrobares, en eventos públicos. Vea, el Stereo Picnic fue una empresa de logística, listo. No usó armas, no usó nada, no hizo eso, fue una protección. Fue una protección pues de artistas, pero vamos a ver entonces cómo es este tema del tema de estas empresas de logística, de conserjería. Ya el DANE le dio la razón a la superintendencia en un momento, dijo, oiga, señores usuarios, si quiere un servicio de conserjería, tiene que acudir a una empresa de conserjería y no son servicios de vigilancia y seguridad privada. Lo dijo hace aproximadamente un mes. Entonces, en ese sentido, sí, claro, ahí hay un tema totalmente desdibujado, ¿cierto? Servicios en los centros de las ciudades, en lo que llamamos en los centros, o sea, donde es el centro de cada ciudad, donde no se meten ni las empresas de seguridad y vigilancia por el alto nivel delincuencial, son una cantidad de vigilantes informales, bueno, pongo el término vigilantes entre comillas informales, quienes ejercen la seguridad en esos sitios. Entonces no hay un tema bastante delicado en ese aspecto, en cuanto a que los servicios de vigilancia y seguridad privada también digamos, les ha faltado también decirle a la misma ente rector controle, porque pues ahí hay temas también de competencia desleal y todo eso. Entonces es un tema difícil. Sin embargo, coincido con Henry, que esto es como un esquema de protección. Mandan a los escoltas a capacitarse, pero quien recibe la protección no va, y en el momento de una circunstancia difícil es el primer obstáculo que tiene un esquema de protección. Sí, el protegido es el primer obstáculo porque no está, ni siquiera dedica un día para como decir, venga, me entreno con este equipo y a ver cómo yo actúo en una situación de crisis. Lo mismo suele pasar con los servicios de vigilancia y seguridad privada. ¿Ya? Deberían estarse capacitando en muchos escenarios y aprender de normativa, aprender de los nuevos modelos de seguridad, aprender de muchos aspectos que van a potencializar el servicio de vigilancia y seguridad privada. No me quiero imaginar cuando porque ya en el nuevo pensum de la superintendencia está incluido el tema penitenciario. No me quiero imaginar ya en ese punto cómo va a ser, si no hay unos controles ni no hay unos aspectos claros y definidos. Entonces, hay que tener en cuenta, y es que finalmente en aras de ir a facturar, de ir a vender estos tipos de servicios, pues prácticamente se comprometen. Ahora, ya finalizando, miramos que el artículo 7 del decreto 356, cuando habla de control por parte de la superintendencia, no lo hace solamente hacia los vigilados. Aquí en el caso de Sincelejo, la superintendencia debe investigar o compulsar copias a la Procuraduría para aquellos funcionarios públicos, porque el usuario también debe de revisar y verificar que el servicio que contrata
debe estar conforme a la ley, como lo dice el artículo 7 del decreto 356. Entonces ahí hay una falla también por parte del contratante de no estar atento de entre los cumplimientos y las condiciones legales en la prestación del servicio. Bueno, muy bien, Luis Fernando, muy puntuales sus acotaciones. Respecto a lo último, el alcalde de Sincelejo primero manifestó que la alcaldía como tal no se iba a pronunciar porque es una política de seguridad ciudadana que tiene la alcaldía de ejercer la seguridad a nivel del municipio y que le correspondía solamente a la empresa de seguridad mirar a ver qué acción iba a tomar respecto del ente que lo controla, que es la supervigilancia. Y ahí lo vemos nuevamente, ni siquiera los mismos alcaldes conocen el decreto ley, el estatuto de vigilancia y seguridad privada para contratar, y es las entidades públicas, llámese alcaldías, llámese gobernaciones y llámese inclusive el Estado, los que más contratan o los contratos más grandes en seguridad privada los tienen ellos, y sin embargo uno ve situaciones que realmente dejan mucho que desear. Entonces, el por qué lo sancionaron, pues también genera un interrogante inmenso, porque de tantas empresas cometiendo ilegalidades solamente se fijaron en esa. Aquí por el sector donde yo resido, bien lo decía Luis Fernando, hay un grupo motorizado y una empresa de seguridad que se mueve entre un peaje y el otro, haciendo patrullajes en moto, de una empresa de seguridad privada. Entonces, hay una empresa de seguridad privada que presta un servicio en un hospital, y una de las funciones de uno de los vigilantes, que no la he buscado, créanme que la he buscado por todas partes a ver si la encuentro, pero una de las funciones es entregar los cadáveres en la morgue. Pero cuando voy a buscar los documentos soportes en temas de salud a nivel nacional, lo primero que encuentra uno es que quien debe hacer entrega de los cadáveres en las morgues es personal de sanidad y no vigilantes. En ninguna parte dice vigilantes, pero las empresas, por tener el contrato, por no perder su cliente, ponen a hacer a los vigilantes una cantidad de situaciones. Usted los ve de piscineros, usted los ve colocando, subiendo las cuchillas para que ilumine el alumbrado público del sector, del barrio, y etcétera, 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 porque el cliente se lo pidió y ellos no son capaces de explicarle al cliente que esas no son funciones de un vigilante, no son funciones de un personal operativo de seguridad privada, porque lo más importante es que nos ingrese. Claro, tiene que ingresar porque es una empresa, pero hombre, le corresponde, tenemos ahí otra vez el retorno, le corresponde en este caso a las mismas empresas de seguridad, cuando presentan sus licitaciones ante lo público y presentan sus propuestas ante lo privado, pues manifestar cuáles son las cosas. Por eso decía Rafael el tema de la competencia desleal con los famosos valores agregados que de por sí están prohibidos por ley. Los valores agregados no existen, pero es lo que marca la diferencia entre una empresa y otra. Pueden cobrar las dos empresas lo mismo, pero esta empresa me pone 10 cámaras más y esta empresa no me pone sino 5. Entonces me voy con el de las 10. Y las 10 cámaras son gratis. Si usted, contratante, me da ese contrato por un año, le pongo 5. Si me lo da por 2 años seguidos, le pongo 10 y cuando terminemos el contrato, las cámaras son suyas. Imagínese eso, cómo hace un conjunto para legalizar dentro del patrimonio de ese conjunto esas cámaras. Yo no sé cómo hacen los administradores, que a todas luces también están fallando bastante porque creen que administrar es solamente recibir la cuota de administración del apartamento o de los apartamentos, pero les falta mucho que conocer en el tema de la seguridad. No sé, Edison, si tiene algo. Sí, obviamente que sí. He estado atentamente escuchándoles. Obviamente el drama, el problema es muy parecido en toda la región. Por decirles, aquí también es lo mismo, la misma situación se vive. Una de las cosas que muchos, por lo menos aquí en Ecuador, se admira
es el tema de la organización que se ha visto por siempre en Colombia, en su país. Y más que nada el hecho de que exista una normativa y que exista una superintendencia, ¿no? Pero aún así lo escucho y determino que aún así, redundando nuevamente, hay muchos problemas, ¿no? Miren, imagínense peor acá, ¿no? Aquí no tenemos ese ente regulador. Las cosas son muy, muy similares, ¿no? Y lo que me salta a la vista es justamente el hecho de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros o cómo exteriorizar de alguna manera esta problemática que en mi país y que yo estoy totalmente en desacuerdo? Lastimosamente esto sigue creciendo por el tema de la inseguridad que existe y que se mantiene aquí. Ahora están provocando incendios los delincuentes, imagínense. O sea, esto es una escalada que no tiene de alguna manera una forma de parar, ¿no? Y obviamente, pues, rebasa las condiciones que tienen que ver con la policía, con la fuerza pública, con la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, es indudable. Entonces, a quien regresan a ver, pues, de alguna manera es a la seguridad privada, pero justamente lo que se les está ustedes escuchando, esa no es una función de la seguridad privada. Y ahí estamos entrando en un terreno muy complejo en el cual no vale, y que les digo, en mi país lastimosamente está cayéndose en esta, y discúlpenme decir la palabra, en esta trampa, porque en realidad no es así, se lo maneja ya políticamente por salir del embrollo quizá, desnaturalizando, estoy de acuerdo con esa palabra, la función específica que es de la seguridad privada, ¿no? Que está enfocada específicamente a la prevención, ¿no? Y de la prevención no tiene absolutamente ya nada, porque se está buscando, incluso lastimosamente se escucha mucho, y se piensa que seguridad privada no sirve si no tiene un arma el guardia. Y la situación no es así, por ahí no va. Vuelvo y repito, o sea, y ahí vendría en todo caso mi pregunta para ti, Rafael, y luego para ti, Luis Fernando. Pongámosle el cascabel al gato. ¿Qué hacemos? Es un problema regional y en todo caso, de alguna manera, ahí salta también otra pregunta y sobre la cual creo, no, estamos muy seguros que vamos a poner eso también sobre la palestra y que tiene que ver con lo que dijeron al inicio, ¿no? Esos cuarteles pequeños que se crean con esta jerarquización piramidal que de ninguna manera como empresa vale la pena hacerlo. Y que de hecho hay que dar lugar al tema del empirismo como tal, ¿no? Entonces, resumiendo para no alargarme más, estimado Rafael, mi pregunta sería esa. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿De qué manera nosotros, como profesionales de la seguridad, porque hay que hacer énfasis, y repito nuevamente, ese punto también debemos tratarlo, y ya hemos estado hablando con Henry, ese es otro punto que también debemos de hacer énfasis, como profesionales de la seguridad, gente que para llegar a donde hemos estado, hemos tenido que prepararnos. Si bien es cierto el hecho de haber salido de la fuerza pública, ejército, marina, aviación, policía, es un plus que es bastante positivo, no lo podemos negar, pero no es suficiente, ¿no? Y eso tenemos muy claro. Entonces, mi estimado Rafael, y te doy el paso, amigo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es la manera de seguir adelante justamente con eso para realmente profesionalizar esto que estamos haciendo y dejar esta desnaturalización que se está saliendo de las manos? Bueno, gracias una vez más. Sin lugar a dudas, este es un tema tan amplio y tan extenso que abarca tantas y tantas aristas y tiene tantas vertientes que vamos a tratar de enfocarlo y vamos a desarrollarlo paso a paso rápidamente. Vamos a hablar de casuística en seguridad y vamos a mirar desde las
desde las antesalas que traemos años atrás, por qué esto se está dando. Y desde mi perspectiva, cuando uno conoce el problema y las bases del problema, tiene gran parte del mismo resuelto. ¿Ok? Estoy totalmente seguro y estoy completamente convencido que esto ha sido un problema inducido, y si lo miramos desde la teoría del caos inducido, pues esto es lo que tenemos. ¿Por qué inducido? Porque esto simplemente refleja una ausencia del Estado. ¿Y por qué una ausencia del Estado? Porque el Estado es incapaz de, per se, desde su fuerza pública, de brindar la seguridad necesaria a todos los nacionales, a sus fronteras, simultáneamente, simplemente porque no tiene esa capacidad. En ese orden de ideas, la percepción de seguridad va a estar muy de la mano con las acciones que se nos estén presentando. Y esto no lo estamos viendo de ahora, porque precisamente por eso les quería hablar de casuística. Y la voy a traer en el tiempo. Si hablamos de los años 90 en Colombia, miramos cómo surgieron unas pequeñas compañías de seguridad que se llamaron Convivir, que fueron después muy polémicas y que actuaron bajo el brazo amparado de la ley, y que simplemente eran esos cuerpos civiles de seguridad armada con un conocimiento, cualquiera que sea, militar, operativo, policial, que pudieron llegar a esos espacios que no podía llegar la fuerza pública y que pudieron brindarle a su población seguridad. Mal o bien fue lo que se presentó en ese momento. Dentro de ese desarrollo, y después, posteriormente, cuando empezaron a salir todos estos decretos, también empezaron a surgir problemas en los que la vigilancia y la seguridad privada extralimitaba sus funciones, porque esto que está sucediendo en el caso que estamos analizando no es nuevo y no se presenta solamente allá. Es exótico como se está dando en el tema de motos, pero esto se da día a día y se da en la sabana de Bogotá, y se da en Antioquia, y se da en la costa, y se da en el sector minero energético, y se da en la zona esmeraldífera de Colombia. Es más, se da en las mismas instituciones del Estado. Y la Corte Suprema de Justicia en Colombia se ha tenido que pronunciar al respecto, lo que ha hecho que la misma Superintendencia de Vigilancia se pronuncie y emita directivas permanentes que simplemente se están pasando por la norma. Lo preocupante de esto es que es el mismo Estado el que inicia con este salto a la norma. Caso específico y caso puntual que podemos analizar, y que no solamente nos amaña y nos atañe con la respuesta que da el alcalde, que tiene una responsabilidad directa por ser el alcalde, sino que además por lo que está permitiendo. Pero miremos quién es el operador o quiénes son los operadores de seguridad en los aeropuertos. Son operadores de seguridad privados, son empresas de seguridad privadas con funciones que no le competen. Y la RAC no lo habilita, porque es que el reglamento aeronáutico colombiano no habilita ese tipo de procedimientos, diferente de lo que permite la norma aeronáutica europea y la norma aeronáutica americana, quienes tienen a los TSA y que son un cuerpo de seguridad avalado y que están a través del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí? No pertenecen al Ministerio de Defensa. Acá no. Acá resulta que tenemos un operador famosísimo que tiene el manejo del aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Y que se escuda en la RAC, por ejemplo, para permitir a que las empresas de seguridad y vigilancia que allí se han desempeñado realicen pesquisas y realicen actividades como body scan, como escaneos de las personas y requisas a las personas y a sus pertenencias, sin que eso esté avalado por la norma, pero con el agravante dentro de la casuística que vaya en contravía del reciente pronunciamiento que emitió la Corte Suprema de Justicia en septiembre del año 2022, cuando resuelve de fondo un caso que se presenta en el año 2014, donde un vigilante detiene a un estudiante desde su perspectiva con una cantidad de marihuana que era inadmisible, lo lleva ante la policía lo judicializa, extrañamente el aparato judicial funciona en ese momento y lo condenan a una cantidad de años. Este muchacho, años después, demanda al Estado
y el Estado posteriormente a través de la Corte Suprema de Justicia le halla la razón y determina que las empresas de seguridad y vigilancia privada no se les abroga ese derecho. Entonces, ¿cómo entender que un Estado es permisivo para unas cosas, pero para otras no? Y acordémonos que aquí se están enfrentando dos poderes. Se está enfrentando el poder ejecutivo con el poder legislativo. Y la ausencia se da con el poder judicial. Entonces, vemos las tres ramas de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, enfrentadas, uno por acción, el otro por omisión y definitivamente el otro porque simplemente se hace el de la vista gorda. Es compleja la situación porque esa línea simplemente genera un caos y un caos que se aprovecha por una u otra parte. De plano sí, tenemos una superintendencia y de plano tenemos un ente rector, pero miremos también que ese ente rector es un ente político y miremos quién está en cabeza hoy de nuestra superintendencia, ¿ya? Fuera de eso no se hace una diferencia entre el conocimiento per se dentro de las personas de seguridad. Y acá, como ustedes lo han dicho, lo han referido, existimos una serie de profesionales con un background militar o policial, pero es que definitivamente la parte militar no tiene nada que ver con la parte policial que se enfoca y está enfocada hacia otro proceso, con tal de que no nos queda sino desarrollar las técnicas adecuadas para cada línea dentro de las que se nos puedan presentar dentro del espectro de la vigilancia y seguridad privada. No es lo mismo la seguridad en una ciudad, no es lo mismo la seguridad en todas las ciudades, no es lo mismo la seguridad en el sector minero, en el sector energético, no es lo mismo la seguridad en el sector de la construcción, con tal de que cada una debería tener una especialización. Estoy totalmente de acuerdo con nuestro otro panelista, quien también decía que no existe un impulso para que las personas que reciben ese servicio de seguridad se preocupen más por cómo se desarrolla el servicio, ¿sí? Y definitivamente eso también nos atañe a que yo, como empresario, pues depende de mí si busco un servicio de calidad o me voy al menor costo. Y ese menor costo también se ve reflejado y lo aprovechan las empresas, porque entonces una empresa te dice, claro, usted necesita un servicio de 24 horas de vigilancia, ¿qué? Armada, con monitoreo, con supervisión, sin supervisión. Ah, armado, ok, ¿con qué tipo de arma? Con revólver, con pistola. Entonces, cada cosa se empieza a enfrentar dentro de un proceso económico, dentro de un enfrentamiento en el mercado, a cómo están los valores en el mercado, qué puede ofrecer. Como se pueden dar cuenta, pues el espectro es muy, muy grande, pero la casuística está, las bases están. Los problemas vienen creciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y el resumen de todo, simple, llanamente, es la ausencia de Estado. Ante esa ausencia de Estado, ¿qué nos toca a nosotros? Exigir que nos regulen. Y nos toca exigirlo a nosotros, quienes trabajamos en seguridad. Que nos regulen. Nosotros no podemos estar sueltos al pairo, no podemos estar al garete. No podemos permitir que los vientos nos rifen y simplemente actuemos en consecuencia y seamos reactivos y no preventivos. Muy bien. En ese sentido, mi estimado Luis Fernando, y considerando el hecho, obviamente, que de lo que hemos hablado, tú estás en la parte, obviamente, de lo que es la consultoría, de lo que es la asesoría, y considerando lo que hemos hablado al inicio y todo lo que, obviamente, se ha planteado, entrando en la parte justamente de la casuística de lo que estamos comentando, es importante tomar en consideración por qué hay esta reticencia, ¿no? De no englobarnos, de no encasillarnos en la norma, de no echar mano de las normativas, disculpen la redundancia, que existe y que obviamente de una u otra manera debería estar encasillado incluso en generar sistemas de gestión de seguridad privada, ¿sí? Y no solamente
de alguna manera que hemos también hablado en los programas anteriores, ver la calidad. Si bien es cierto, es verdad esto del tema de la calidad, pero que se volvió algo como adicional y que de tanto que hemos hablado del tema de los valores agregados, pero mal entendidos. Entonces, amigo, en ese sentido, ¿tú cómo lo lees y por qué? A veces parecería obvio, pero sí quisiera escuchar cuál es tu lectura, mi estimado Luis Fernando, sobre abandonar, el no querer someterse a hacer un trabajo obviamente encasillado a lo que tiene que ver con normas, con sistemas de gestión. Bueno, definitivamente creo que estamos en unos puntos de convergencia muy, muy importantes. En el caso de que tú decías que qué hay que hacer, qué hacemos, yo creo que los países y particularmente Colombia, dentro de lo poco o mucho que he explorado con otros países, consideraría que es el país que tiene mejor regulación en el tema de servicio de vigilancia y seguridad privada. Y la regulación es muy buena, o sea, la normativa es muy buena. Aquí el tema es político y de intereses, Algo lo decía Rafael, y es que uno si va a mirar al interior de la superintendencia, son puestos políticos y son nada técnicos. Es como, y eso es un fenómeno no solamente en la entidad de la superintendencia. Aquí en Colombia es un fenómeno en todas las entidades del Estado. Y vemos cómo los ministerios están en cabeza de gente no técnica, ¿ya? Yo creo que es un tema también de intereses también, de favorecimientos, ¿ya? Porque pues normalmente y sobre todo pues en estos tipos de contratos, normalmente suele suceder y se escucha por allá al secreto, pues cuánto es lo que queda del contrato y quién lo recibe, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido, ya como funcionario público, me hago el de la vista gorda y dijo, no, yo no me pronuncio y eso lo hace la empresa. Pero vuelvo e insisto, si un ciudadano particular, hasta para arrendar un inmueble, le consulta a un legal, oiga, este contrato está bien, como unas entidades gubernamentales, unas entidades descentralizadas, una organización de prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, no va a contar con profesionales que le digan, oiga, eso no está, eso no es posible. Entonces ahí hay conocimiento pleno de lo que se está haciendo. ¿Ya? Coincido con Henry cuando dice, hay tantos casos y por qué esa empresa salió y tan rápido. Porque el proceso de investigación se lo abrieron en junio y ya en septiembre está fallado. ¿Sí? Entonces hay que mirar también que es que al interior de las empresas, por figurar en estos contratos, es muy fácil echar el agua al uno al otro. O sea, hay una competencia desleal bastante fuerte. Y entonces al menor error de mi competencia, voy al secreto, le digo al otro, mire lo que está haciendo el otro. ¿Sí? Y si usted me ayuda ahí, vamos bien, porque yo voy a ir detrás de eso también. Entonces, es un tema ético y es un tema de favorecimientos. Pero también desde otro punto de vista, y es que, a ver, Henry decía hace un rato con respecto a la capacitación, un poquitico, porque creo que conozco un poquitico el tema, y porque a veces una academia se ve abocada en ocasiones para cumplir también con un compromiso de decirle venga, haga el ejercicio con munición traumática. Y es porque uno de los principales asociados de negocio es la industria militar. Y a veces las academias acuden y el decir es, no hay munición. O le sale dentro de 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Las empresas acuden, van y hacen sus solicitudes de compra. Y es increíble que una persona, un funcionario de una academia tenga que ir hasta 4, 6, hasta 10 veces a las oficinas de la industria militar o el DCCA, ¿cómo va mi proceso de compra?
Y entonces como no se le, no le llega, pues ¿qué acude? Bueno, hagamos la práctica con esto, ¿ya? Entonces, pero también hay que tener en cuenta que hay empresas que mandan al reentrenamiento a sus vigilantes y dentro de como asumen el pago, el costo del reentrenamiento, lo asume la empresa, démelo con lo mínimo, 3 cartuchitos. Uno no espera que vaya y dispare no sé cuántas rondas, pero algo proporcional que le permita tener una práctica clara, como hay otras empresas que le dicen a las academias, no, a mí sí por lo menos una carga básica, por lo menos. Pero hay otras que no, solamente 3, hay unas que 2. Diga una persona qué práctica va a tener con 2 cartuchos. Como digo, no se espera que vaya y dispare no sé cuántas cajas, pero por lo menos algo acorde, algo que le permita tener una práctica y sentir una práctica y se prepare para lo que es en este caso la responsabilidad también desde lo legal de accionar un arma, ¿sí? Pero entonces desde el punto de vista, y algo que tocaba Rafael, y es un tema de una ausencia también de gobernabilidad y de controles, porque pues es una entidad de control, pero pues mire tanto caso que hay. Entonces, y hay muchos casos que están abiertas esas investigaciones de tipo administrativo, pero que están como en algunos procesos en los juzgados, quemando tiempo para que al último le digan por vencimiento de términos. Entonces están ahí con ese temita de que dejémoslo ahí quieto y ya después se queda el tema ahí. Igual la superintendencia ha tenido últimamente unos cambios de superintendentes, que el encargado, que el titular, que el de aquí salió. Entonces no hay una continuidad en un trabajo que quiera realizar un funcionario público. Y adicional de eso, asumémosle que pues existen tantas asociaciones de seguridad, para no decir nombres acá, a gremios, ¿sí? Pero parecen más clubes privados, clubes de sociales. Nos reunimos es para todavía hablar de viejas épocas de guerra y no para hablar de temas de cómo vamos a potencializar el sector. Nosotros que si conformamos una asociación que se llame A, B o C, de empresarios, de profesionales, venga, coincido con Rafael y coincido con lo que hemos dicho, y exijámosle al ente rector que entremos en situación, pero son unas reuniones en donde ya no vale la pena ir, ya no vale la pena agremiarse, porque no hay representación. Como les digo, eso es un tema de ir a sentarse probablemente a un cóctel, un café, o por qué no algo más fuerte, y es a recordar quién trabajó con quién y en dónde trabajó con quién y se acuerda y del tema nada. Entonces uno dice, bueno, y entonces aquí también, si somos nosotros los del sector de seguridad, y en vez de venir a tener aquí reuniones propositivas, reuniones fundamentadas, reuniones con representación, decir, venga, ya dijimos unos puntos, ahora vaya y tóquelos allá. No queda en nada, sino cuando nos volvemos a reunir y hay que seguir hablando. Pero no avanzamos, no hay avance en nada. Entonces, eso también se ha vuelto un tema, y lo que tú tocabas, Edison, y es con que, aparte de lo regulatorio, otros sistemas que potencialicen la seguridad, ¿cierto? Como tocabas el tema de la calidad en los sistemas de gestión. Todo eso ha sido importante y no se puede decir que no ha jalonado a las empresas a que mejoren. El tema de ISO, la 9000, ahora la que está, me parece muy acorde y que sé que hay unas empresas muy juiciosas que lo quieren hacer, es el tema de 18788 y otros temas, precisamente para abocar esos puntos en donde no haya extralimitación por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, pero para otras eso se ha volvido, o sea, perdónenme la expresión, se ha vuelto una colección de sellos, ¿sí? Una colección de sellos. Y entonces viene una propuesta de servicios y la mitad de la hoja membreteada son sellos. Hizo esto, hizo lo otro, hizo para acá, hizo esto, pero a la larga uno va a ver, venga, vamos a ver si de verdad lo hace. No hacen. Es simplemente por mostrar que tiene. Me perdonan ahí mis dos, o también los que estamos,
Eso es como el oficial que le gusta estar coleccionando medallas. La misma historia. Entonces, es una cantidad de sistemas de gestión que cuando uno hace auditorías, ni siquiera está al día el sistema de gestión. Es una cantidad de no conformidades, mayores, menores, incumplimientos, pero así quiere que le recertifiquen el sistema. ¿Sí? VAX, una cosa, la otra. Y otra cosa que ya termino con eso y es hoy casualmente, precisamente hoy me encontraron en una empresa cliente donde se recibió un proponente de servicio de vigilancia y seguridad privada y uno entra, bueno, aquí ¿cómo es? O sea, venimos a ofrecer un servicio, vengan los claves, una comitiva de 7 personas de una vez ahí y entonces todo el mundo opinando, diciendo y eso, para una empresa manufacturera en el tema de inyección de plástico y la extrusión de plástico, eso es, la materia prima es el 98% plástico. Y de una vez ofreciéndole bandas de detección de metales, arcos metálicos, y una cosa que el cliente quedó, mi cliente quedó, pero yo ¿por qué necesito eso? Y realmente yo le dije, no lo necesita, porque es que si vamos a hacer control de planta a salida, pues esos elementos no nos van a detectar nada porque eso es plástico. Entonces es ganas de vender y meterle, que a los clientes ya casi no quieren tampoco ni contratar servicios de vigilancia y seguridad privada, porque ya se sienten asaltados en un tema de que cuánto me van a meter aquí. Entonces ahí hay muchas vertientes y por eso es que el servicio y el sector, perdón, y a nivel Latinoamérica, pues está un poco de capa caída con todo eso, desde lo normativo, desde lo control, desde el servicio, desde la capacitación, desde el conocimiento, desde la regulación, todo. Y aquí lo que nos toca es a los, diríamos, 20, 30, 50, no sé cuántas personas que a veces estamos en este tipo de escenarios preocupados por el tema, pues nos toca es jalonar en la medida que podamos y hasta donde podamos. Porque el sector como va, en unas décadas tiende a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues empecemos que frecuento aulas de capacitación y sigo viendo gente de cierto rango de edad hacia arriba. No hay jóvenes en la vigilancia, ya no hay jóvenes que se quieran capacitar. De 20 o 30 alumnos que uno pueda tener, 1 o 2 están rondando entre los 20 años y los 25. El resto son gente ya mayor, que ya va de salida de los servicios de vigilancia y seguridad privada. O sea, también el tema de fuente de trabajo se va a ver bien. Hay un riesgo que no han visto, no hay una incentivación para que el joven ingrese al servicio de vigilancia y seguridad privada y lo vea. ¿Por qué? Porque no es una profesión, lo decía Henry, ni siquiera el SENA ha sacado después de año y medio un código que le dé validez educativa a un título. Y ya un joven no quiere ir a perder el tiempo, ¿ya? Entonces, y ya un adulto ya no se quiere tecnificar, ya no quiere ser tecnólogo, que ya va de salida. Entonces, ahí hay una brecha en unos rangos de edad media perdidos totalmente, perdidos. Porque nadie se quiere profesionalizar, porque no existe como tal la profesión, pero el que va de salida dice, yo ya para qué quiero eso si ya me quedan 5 o 7 años para mi pensión que tanto la he tenido que luchar, y yo ya para qué quiero eso, finalmente así me contratan y finalmente así trabajo. Entonces ahí hay unos vacíos de fondo, muy, muy de fondo, y me alegra este espacio, los felicito, es un espacio de reflexión también, es un espacio de decir, hey, ¿qué hacemos? ¿Sí? Para poder jalonar este sector tan importante a nivel en Latinoamérica, que es el sector de la seguridad, y de la seguridad privada. Bueno, Luis Fernando, le agradezco por sus comentarios, todos, Rafael, muy puntuales, y realmente la realidad es como unos rayos X del sector de la seguridad privada. Para concluir, yo sí quiero hacer lo siguiente. Primero, manifestarles que de acuerdo a lo que se vio durante los 3 jueves anteriores y los conceptos emitidos por ustedes en el día de hoy,
En resumen, sí existe una falta de competencias por parte de la alta dirección, no en todas, pero sí en una gran parte de las empresas de seguridad privada. Y por muchas consecuencias, por rosca, por deitocracia, por familiaridad, por lo que sea, pero están muy mal direccionadas. Y estamos enfocados solamente, y reitero, es una empresa y tiene que generar ganancias, porque si no desaparece, pero no es solamente el ingreso de recursos en la búsqueda de contratos, sino que hay que esforzarse y esmerarse por una excelente prestación del servicio. Por otra parte, con todo lo que hemos visto y hemos hablado en el día de hoy, podemos determinar que existe un 59% de ilegalidad en el sector o en la industria de la seguridad privada. La normativa en Colombia, y esto para Edison que lo ve como un poco preocupado, yo considero, y en eso sí tengo bastante experiencia en el tema de la normatividad en diferentes países del mundo, es que nuestra normatividad está por encima, yo diría que de toda Latinoamérica, para que sepamos y sepamos dónde estamos pisando. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros como buenos latinos siempre estamos buscando esa zona gris, estamos buscando ese vacío jurídico para hacerle la trampa a la norma y mirar por dónde nos podemos meter. Esa es la mentalidad nuestra y es una mentalidad que tenemos arraigada desde hace mucho rato en nuestra región. Pero que nosotros estamos bien de normatividad, lo estamos. Estamos mejor que muchos países, inclusive países federados, que ni siquiera tienen una ley federal de seguridad privada, sino que le toca a cada provincia tener la suya porque no existe una ley. Y en donde existe, como en México, la vuelven añicos los estados y las municipalidades. Entonces, prácticamente no funciona. Yo siempre he mirado y he observado con cautela la normatividad española en el tema de seguridad privada, porque hay mucho que aprenderles. Y aún así, allá también se cometen muchas fallas, muchos errores y mucha negligencia en el servicio de la seguridad privada. Hay una modalidad que se está presentando hoy en día en esta región y es gracias a esa ola rosada que llaman algunos politólogos, ese giro a la izquierda que llaman otros, y es la atenuación o bajarle el grado a la gravedad de los asuntos. Entonces ya aquí no decimos ilegalidad, el no cumplir con la normatividad, ya aquí no se llama ilegalidad, se llama sencillamente informalidad. Entonces usted encuentra empresas de seguridad que no tienen licencia de funcionamiento para trabajar en seguridad privada y son informales, no son ilegales, según la supervigilancia. Asimismo serán las sanciones, asimismo serán las acciones que toma el mismo ente de control hacia todo. Y bien lo decía Rafael, ya sabemos, afortunadamente ya no está, pero sabemos quién estuvo al frente de la supervigilancia y quién estaba a la espalda de esa cabeza rampante, visible que había en la supervigilancia, que pensaba más una rodilla. Y se convierten en superintendentes de bolsillo de lo que decía Luis Fernando, de las agremiaciones de la seguridad privada. Por último, quiero decirles respecto al tema que tocaban de las famosas empresas de seguridad que se convierten en pequeños batallones. Es un tema muy álgido y es un tema que hay que saber interpretar y hay que saber manejar y hay que saber mencionar también. Porque hay un artículo que sale en una revista y es un artículo muy sesgado y al leerlo uno se da uno cuenta de que es una persona que está resentida es decir, fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad y muy seguramente le dijeron, usted no le damos trabajo porque usted no fue militar. Ese sesgo no puede ser admitido en este tipo de situaciones.
Pero lo que sí podemos analizar a luz y con buen criterio es que, uno, el hecho de haber sido militar no es prenda de garantía para usted desempeñarse o creer que se desempeña excelentemente en el sector de la seguridad privada. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. El haber sido escolta en una unidad militar de algún comandante no es lo mismo que ser escolta de una personalidad en la vida civil, empezando por el armamento, las formaciones y todo lo que se maneja cuando está con el uniforme y lo que se hace cuando se trabaja en un esquema de protección es completamente diferente. Lo que sí es bueno rescatar de todo esto, y desafortunadamente, como decía Luis Fernando, sí existen aquellas personas que todavía no se han desintoxicado de la vida militar, no han querido colgar el uniforme y siguen portando el uniforme debajo de la corbata y el saco, y llegan a las empresas a querer formar batallones y a querer que los llamen por su grado y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es bueno rescatar de ahí es que la gran mayoría de empresas buscan personas que hayan por lo menos prestado el servicio militar por la experiencia en ¿qué? Uno, en la disciplina. Dos, en el cumplimiento de órdenes. Y cuando se trabaja en una empresa de seguridad privada no se dan órdenes, se dan instrucciones, pero ellos lo asemejan en ese tipo de situaciones. Entonces, y yo siempre he tenido, porque no es la primera vez que lo escucho, siempre he tenido para mí, y lo he leído en varias, ya llevo como 3 veces de haberlo leído, es un libro bastante amplio, grueso, se llama, y se los recomiendo para que lo lean, La esperanza no es un método, y es de un coronel del ejército de los Estados Unidos, coronel Sullivan, y de ese libro se han copiado muchas empresas en los Estados Unidos para hacer reingeniería en esas empresas y salir adelante desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Entonces, esa experiencia y ese bagaje de conocimientos que se adquieren en las fuerzas militares desde el planeamiento de una operación, guardando las proporciones, se puede aplicar acá, en la seguridad privada. Los análisis de riesgos, que tanto habla todo el mundo y que a la hora del té, cuando se sienta uno a mirar un análisis de riesgos, no lo saben hacer. Dice uno, ¿de dónde vienen los análisis de riesgos? Vienen de los manuales de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Lo que pasa es que los cogen y les cambian de nombre. Por ahí decía alguien que me encontré en alguna ocasión, decía respecto al Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, es que nosotros los de ASIS fuimos los que hicimos el código. Dicen, venga, aterrices, hermano. Porque es que así empezamos. Y yo por eso no comulgo y soy uno de los primeros críticos constructivos de aquellas personas que agregan esa cantidad de letras antes y después del nombre. A lo que hay que darle importancia es al nombre. Y decía Pedro Calderón de la Barca, es el pecho el que adorna el vestido y no el vestido al pecho. Con eso los dejo. Les agradezco mucho su participación, Luis Fernando Jiménez, Rafael Hernández, haber recibido la invitación, haberlos escuchado. Son unos temas muy puntuales. La experiencia que ustedes tienen se nota a leguas. Ojalá, y lo que hemos siempre dicho aquí en el programa, no se trata de encontrar las fallas, sino de generar recomendaciones y sobre todo de convertirnos en multiplicadores, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Con cada persona que nos encontremos que trabaja en el sector de seguridad, hay que empezar a venderles la idea de las buenas prácticas en seguridad. Acabemos con esa mentalidad mediocre de empezar a buscarle el vacío jurídico para hacerle la trampa a la ley. Eso no nos conduce a absolutamente nada. Dejémosle eso a los mafiosos, al narcotráfico, a las bandas delincuenciales de crimen organizado transnacional, y convirtamos el sector de la seguridad privada en lo que debe ser, realmente un sector industrial que le aporta, en el caso de Colombia, el 1.3% del Producto Interno Bruto a nuestro país, y así en todos los países de la región. Pues nada, agradecerles nuevamente y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. Estén pendientes de nuestras redes porque en los pósters irá a salir el tema que vamos a tratar.
Hay muchas cosas que hablar, no solamente de seguridad privada, sino de seguridad. Edison, la palabra es suya. Muchas gracias, una buena noche. Bueno, creo que has dicho todo, mi estimado amigo. Igualmente agradecido, Rafael, Luis Fernando, qué gusto que estén aquí y que hayan participado. La idea es justamente esa, ¿no? Y les encomiamos a quienes nos están escuchando. Esa es la temática, así vamos a hacerlo. La última semana, luego del tema que hemos planteado, pues vamos a dar canal abierto para que puedan participar y expresarse. Es un gusto haber estado con ustedes, un gran abrazo, nos vemos la próxima semana con nuestro programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Que pase muy bien, nos vemos la próxima semana, como muy bien lo dijo mi estimado amigo Henry, para hablar de temas de seguridad, para enfocarnos justamente en esto y repliquemos esto porque es la única manera de poder evidenciar lo que está pasando de una manera mucho más crítica y que sirva justamente para ello, ¿no? Que pase muy bien, un gusto, hasta luego, la próxima semana nos vemos. Feliz noche para todos, muy amable, gracias. 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 Ánimo, gracias.